fina invitación del doctor Andrés Preciado Anaya para participar en este importante curso de imagen cardiovascular. El tópico que trataremos hoy a continuación es la importancia de la imagen en los aspectos técnicos avanzados para optimizar la colocación transcatéter o la implantación transcatéter de una válvula en posición aórtica. Es importante tomar en cuenta que existen tres etapas fundamentales en la colocación de una válvula aórtica vía transcatéter, que es la planificación, donde la estrategia es fundamental, seleccionando el paciente, no solamente la comorbilidad, sino también las características morfométricas, angiotomográficas, que son fundamentales. La otra gran etapa, muy relacionada al aspecto técnico, es la colocación, que básicamente la colocación se divide en llevar la válvula hacia el sitio, en llevar la válvula montada en un sistema de entrega hacia el sitio de implantación, encontrar la posición óptima y entregar en el sitio adecuado, tomando en cuenta las características fundamentales de la morfología del anillo del tracto de salida y el segmento supracoronario para reducir las complicaciones. Y la tercera etapa, que es la evaluación hemodinámica, es decir, cuál es el comportamiento hemodinámico de la válvula posterior a estar implantada y la detección de las complicaciones, aspecto fundamental en la intervención estructural. Desde un punto de vista académico, científico, la importancia de la imagen en TAVI y su impacto en la optimización y los resultados agudos se puede dividir en la evaluación angiotomográfica previa al procedimiento, en la utilidad de ese análisis en el resultado durante la implantación, el análisis de la distribución de calcio, el volumen de calcio, la morfología de calcio, en fin, varios aspectos que son fundamentales. Y no hay que olvidarse que la cantidad, el volumen de calcio y la distribución de calcio son aspectos fundamentales relacionados con el éxito en TAVI. La fusión de imagen, ya sea empleando ecocardiografía 3D o tomografía fusionada con la angiografía, es fundamental no solamente para reducir la cantidad de contraste, sino para reducir el tiempo del procedimiento, que esto es fundamental en este tipo de pacientes que son de alto riesgo. Y el otro gran beneficio de la imagen está estrictamente relacionada con el posicionamiento. Podemos darnos cuenta con el ecocardiograma si hay alguna complicación, si la válvula se está implantando de manera profunda, si corremos el riesgo de ocluir las arterias coronarias, o si tenemos un alto riesgo de desplazamiento de calcio y esto podría relacionarse con una complicación mayor. Los factores más importantes que impactan en el resultado final relacionados a este tipo de procedimiento que es la TAVI son varios, son más de 10, pero estos son los fundamentales. Es el diámetro del anillo. Hay diámetros grandes definidos cuando son más de 660 milímetros cuadrados y hay diámetros pequeños cuando son menos de 325 milímetros cuadrados. El diámetro de la arteria femoral es fundamental, el grado y la distribución de la calcificación, la altura entre el anillo virtual y el origen del tronco de la coronaria izquierda, el tamaño y la altura de los senos de Valsalva y la asociación de insuficiencia valvular a la estenosis valvular aórtica degenerativa. Estos son los factores más importantes descritos hasta ahora que impactan en el resultado. Hay muchas válvulas en el mercado, tenemos 5 válvulas. En realidad la disponibilidad no solamente por mecanismo de acción, sino por tipo de válvula es en nuestro ambiente. Hablábamos de la planificación. La planificación tiene aspectos extremadamente relevantes, desde cómo planificar el acceso vascular, cómo reducir el riesgo de trastornos de conducción, cómo disminuir el riesgo de eventos neurológicos o riesgo de ruptura aórtica,
y también cómo disminuir la probabilidad de fuga paravalvular. En primera instancia, es fundamental la angiotomografía para elegir el acceso vascular y no solamente para elegir el acceso vascular, sino para reducir la tasa de complicaciones asociada o no o guiada o no a la punción con ultrasonido. Hay que tener en cuenta que son pacientes de alto riesgo para complicación vascular, de acceso vascular, aquellos que tienen calcificación concéntrica a nivel de las arterias femorales o aquellos pacientes que tienen arterias pequeñas y la relación entre el introductor y la arteria es superior a 1. Esto es muy importante. El otro gran aspecto en la planificación es cómo reducir las alteraciones en la conducción atrioventricular, entendiendo que hay pacientes de alto riesgo, que son aquellos que tienen un bloqueo completo rama derecha previo a la implantación o trastornos de la conducción atrioventricular con bloqueos de primero o de segundo grado. Dudas que uno de los grandes beneficios que se ha demostrado de manera contundente hasta ahora es que el acceso femoral es fundamental. La asociación de complicaciones con el abordaje transapical o transaórtico es superior a cuando nosotros realizamos el abordaje femoral. En todo caso, es muy importante que la expertise del operador esté relacionada no solamente a la capacidad de implantar la válvula, sino a la capacidad de resolver y seleccionar diámetros adecuados a nivel femoral. Dentro de la planificación es muy importante tener en cuenta que hay factores que incrementan el riesgo de oclusión coronaria, aquellos donde la altura del tronco de la coronaria izquierda al plano valvular son menos de 10 milímetros, procedimientos un poco más complejos como valve-in-valve por el desplazamiento de las valvas de la prótesis colocada quirúrgicamente de manera previa. Hay distintas técnicas, se puede proteger las coronarias, se puede colocar un balón, se puede colocar un stent previamente, o técnicas mucho más complejas como la de basílica, que es el desgarro de una de las valvas para permitir el flujo hacia las coronarias. Otros dos factores en la planificación asociados, pero no menos importantes, yo diría que son fundamentales, es el análisis de la zona de fijación o de anclaje de la válvula. Esto está, no solamente es el anillo virtual, sino en la zona de mayor concentración de calcio y también el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y ese análisis lo dan dos estudios que son fundamentales, que es el ecocardiograma 3D y la angiotomografía. El alto volumen de calcio en la región anular y en el tracto de salida del ventrículo izquierdo se ha asociado con mayor tasa de fuga paravalvular. Y también la morfología de los senos de Valsalva estrechos y bajos, por supuesto no permiten contener el desplazamiento de calcio condicionado por una válvula con una cierta fuerza radial y eso hace que aumentemos el riesgo de ruptura en la zona de anclaje. Y cómo prevenir la tasa de eventos neurológicos, por supuesto, el análisis del arco aórtico, del ostium, de los vasos supraórticos es fundamental para prevenir. Sin lugar a dudas que la suma de imágenes previo, durante y post el procedimiento está asociada de manera directa con una protección al paciente y esto es válido para los pacientes en diálisis, en terapia de sustitución o pacientes con insuficiencia renal crónica donde el riesgo de nefropatía por contraste es mayor. Y surge el concepto de TAVI con cero contraste. Hay alguna experiencia ya publicada hace un par de años donde podemos fusionar imágenes, fundamentalmente fusionar con el eco 3D y eso nos permitiría encontrar la posición adecuada de trabajo y también entregar la válvula sin mayor complicación. Entonces, la imagen es fundamental y tiene una ventaja trascendental en reducción de complicaciones en pacientes de alto riesgo. Dentro de la planificación hablábamos de la protección de las arterias coronarias y aquí sí es fundamental la angiotomografía. Ustedes pueden ver que hay factores de riesgo anatómicos como la altura de la distancia entre el anillo y el tronco,
el estrechamiento de los senos de Valsalva, la gravedad de la calcificación y el depósito de grandes volúmenes de calcio en las cúpulas de las valvas. En fin, esto es muy importante porque establece eh, el riesgo de una complicación que cada vez se detecta con mayor certeza o se previene con mayor frecuencia, que es la protección de las coronarias. Este es un claro ejemplo del beneficio de la angiotomografía. El elaborar un diseño virtual de la prótesis y hacer el ejercicio de medir la distancia entre el ostium del tronco de la coronaria izquierda y el borde de la prótesis virtual. Esa distancia, si es menos de 3 milímetros, ya está establecido. Este es un trabajo de Lederman, estableció que menos de 3 milímetros hay alto riesgo de oclusión de la coronaria, pero cuando esa distancia es más de 6 milímetros, el operador puede trabajar sin mayor problema porque el riesgo es muy bajo. En la parte inferior de esta diapositiva también ustedes pueden ver que la unión sinotubular es muy importante. Cuando la unión sinotubular está muy cerca del ostium, por supuesto que el riesgo es muy alto. Cuando esto es menos de 3 milímetros, el riesgo es muy alto de complicaciones. Se han ido formando algunas clasificaciones como la de Komatsu, que establecen que hay distintos mecanismos de obstrucción de la coronaria y que eso se puede valorar por angiotomografía y depende mucho de la altura de los senos de Valsalva y de la amplitud, del ancho de los senos, ¿no? Cuanto más angostos y más bajos, mayor riesgo de obstrucción y en esa categoría entrarían los tipo 3, que puede ser tipo 3A, B y C. En el tipo 3A podemos observar que el nacimiento de los ostium es muy bajo y con un procedimiento de valve-in-valve pues se puede ocluir la coronaria derecha. El tipo 3B es muy parecido, pero es que la amplitud del seno de Valsalva no es muy importante y también esto puede condicionar una obstrucción. Y a pesar de que la amplitud del seno de Valsalva puede ser muy importante, si el nacimiento es bajo de la coronaria, este riesgo persiste el riesgo de oclusión de la arteria coronaria y esto fue lo que demostró Iki Komatsu. ¿Cómo proteger durante el procedimiento de eventos neurológicos? La angiotomografía y el Doppler transcraneal son los dos métodos de imagen importantes. Hay dispositivos, por supuesto que estos son los más comunes. Los de bajo perfil son el Sentinel y el Umbrella, 6 French. Estos por el bajo perfil son dispositivos fáciles de usar, se pueden utilizar vía radial y hasta ahora se ha demostrado resultados con Sentinel, pero no con los otros. Con el TriGuard, por ejemplo, los resultados han sido controversiales en Cleveland Clinic y se está llevando a cabo un trabajo para discernir si en realidad el empleo de dispositivos de protección cerebral tienen algún beneficio detectable. La fuga paravalvular al inicio fue uno de los puntos de análisis profundo en TAVI y ahora con el desarrollo de los nuevos dispositivos que tienen una especie de cobertura en la parte basal que hace contacto con el anillo virtual y con el mayor volumen de calcio, se ha logrado una reducción muy significativa de la fuga paravalvular y básicamente la fuga paravalvular está relacionada con el diámetro del anillo y el diámetro del tracto de salida al ventrículo izquierdo. En el análisis angiotomográfico, si nosotros tenemos un diámetro del tracto de salida al ventrículo izquierdo mayor al diámetro del anillo, por supuesto que el riesgo de fuga paravalvular es mayor. Pero si este diámetro es similar, seguramente esta imagen tubular protegerá de una fuga paravalvular. Y ese es el concepto. La zona de sellado en el tracto de salida al ventrículo izquierdo debe ser una zona de análisis en la planificación, de análisis profundo en la planificación, porque es un factor angiotomográfico determinante para la ocurrencia de fuga paravalvular. El otro gran aspecto relacionado con la fuga paravalvular es el ángulo aórtico y su impacto en el éxito, en la tasa de complicaciones. Este estudio es por demás interesante. Abramovich estableció que si tenemos un ángulo, como lo vamos a ver, si tenemos un ángulo eh, mayor de 48 y si utilizamos una válvula con poca fuerza radial,
el éxito se reduce de 96 a 76%. Esto es significativo y también hay que entender un ángulo mayor de 48 en válvulas autoexpandibles se asocia con mayor tasa de fuga paravalvular, 63% comparado con 34%. Esto es el ángulo, es decir, las aortas horizontales son un factor que predisponen a la fuga paravalvular principalmente en las válvulas autoexpandibles. La distribución del calcio en la zona de fijación o de anclaje es un determinante para el éxito, para la fuga paravalvular y para la necesidad de marcapaso. A mayor concentración de calcio en la zona de fijación, observen ustedes aquí en lo que está señalado como C, lo que está señalado como C y en amarillo y un poco con verde es lo que está ligeramente por arriba del plano anular y ligeramente por abajo ya dentro del tracto de salida. Esa es la zona de fijación. Entonces, a mayor distribución de calcio, la tasa de falla se incrementa, como lo demostró Kim, un experto en válvulas autoexpandibles anulares. Y observen ustedes, ¿no? 14% si hay mucho calcio comparado con solo un 4% cuando el calcio es ligero. Y esto es válido también para la tasa de fuga paravalvular, prácticamente cero de fuga paravalvular con calcificación ligera y se puede incrementar hasta un 13% con calcificación grave, al igual que el marcapaso. Hay un factor de análisis determinante en la ocurrencia de fuga paravalvular y es el análisis morfológico y morfométrico del diámetro anular en las válvulas bicúspides. Este es un trabajo de Didier Cheche publicado en Circulation y Didier Cheche estableció que es muy difícil establecer el tamaño de la válvula cuando la válvula es bicúspide. Y entonces encontró tres tipos de morfología: morfología en tubo, morfología en embudo inverso, morfología en embudo, perdón, y morfología en embudo inverso. Entonces, cuando es en tubo, prácticamente medir el anillo, el anillo o medir la distancia intercomisural nos dará el diámetro de la válvula sin problema. Pero cuando tenemos la imagen en embudo, la imagen en embudo, el diámetro de la distancia intercomisural es superior al diámetro que se mide a nivel anular. Entonces aquí es muy importante tomar el anillo porque si tomamos como diámetro de referencia la distancia intercomisural, corremos el riesgo de ruptura anular. Esta que es la que está, la que se llama taper, que es prácticamente el embudo inverso, aquí sí es lo contrario a lo que mencionábamos en la previa. Aquí el diámetro de la distancia intercomisural es menor que el diámetro a nivel del plano anular, de manera que aquí hay que tomar el diámetro de referencia valvular a nivel del diámetro intercomisural. Estos detalles ya son muy específicos para el operador en estructural, pero son información fundamental proporcionada por un análisis extremadamente de por tomografía. Hay muchas maneras de evaluar las válvulas bicúspides, sin lugar a duda que el ecocardiograma 3D y la tomografía son los pilares. Ahora, ¿cómo la imagen nos ayuda a reducir la ocurrencia o la necesidad de marcapaso? Handam publicó ya hace 5 años la relación que hay entre la aorta, el septum membranoso y el sistema de conducción. Y hizo una correlación con la tomografía. Observen ustedes en la figura C, señalada por unas flechas amarillas, van a ver la longitud del septum membranoso y hay una asociación entre la longitud, a mayor longitud del septum membranoso, menor riesgo de trastornos de conducción atrioventricular. Esto es fundamental y se tardó 4 o 5 años para que el beneficio de medir la longitud del septum membranoso tenga alguna aplicación útil en la profundidad de implantación de válvulas. Y hablando de profundidad de implantación, es fundamental encontrar el sitio óptimo de implantación. El estudio de Vancouver, Binder, del grupo de John Webb, estableció
a través de distintos estudios de análisis matemáticos, estableció que la zona donde hay más perpendicularidad entre los rayos y el anillo virtual, o sea, la alineación de las valvas, se encuentra generalmente en oblicuo izquierda a 5 grados. El 96-97% la alineación de las valvas se encuentra en este segmento. Y lo vamos a ver porque aquí está señalado en rojo. Ellos correlacionaron la perpendicularidad de los rayos con la alineación de las valvas y lo correlacionaron tanto fluoroscópicamente como por una medición tomográfica después. Y encontraron que donde está encerrado el círculo, donde se encuentra el círculo rojo, ahí es el punto de mayor concentración de adecuada perpendicularidad de los rayos con el plano anular. Esto es fundamental y de ahí surgió cómo podemos calcular el sitio de entrada. Hay tres métodos para evaluar la profundidad de implantación en válvulas autoexpandibles. Hay la media aritmética, que es la suma y la división entre dos de la distancia del seno no coronariano y el seno coronariano izquierdo. La distancia de profundidad del seno no coronariano, que es el que lo estoy señalando con la flecha. Esto es muy importante, que es el que está abajo, y eso nos establece la profundidad de implantación. Y la otra, que es mucho más sencilla, el método que está señalado como C, que es ver simplemente cuál es la que está más profunda, ya sea la no coronariana o la izquierda. Entonces, la media aritmética, la no coronariano y cualquiera de la que esté más profunda es la que se mide como un punto de definición del sitio de profundidad de implantación. Y esto es importante. Alguno de estos tres métodos es el sitio de implantación, y eso trató de contestar este trabajo, donde observen ustedes, aquí lo ven en el lado inferior que está con rojo, el sitio de implantación más importante. Digamos que el método más seguro, entre comillas, es la media aritmética, que está asociado con menor requerimiento de marcapaso. Y regresando al de Handam, este es el trabajo que ya he estado, y observen ustedes aquí, a mayor, si el septum membranoso es más largo y la zona de contacto de la válvula no rebasa más allá de los 5 milímetros del septum membranoso, probablemente la ocurrencia de marcapaso sea muy baja, entre el 0 y el 6%. Si la relación entre profundidad de implantación y longitud del septum es superior al 50%, entonces la ocurrencia o de necesidad de marcapaso se va incrementando. En otras palabras, si nosotros tenemos un septum membranoso menor a 10 milímetros de longitud, tenemos mayor riesgo de que el sistema haya trastornos de conducción atrioventricular. Si sucede lo inverso, si la longitud es mayor de 10, las probabilidades realmente se acercan a 0 de necesitar un marcapaso, y así se hace el comparativo de este estudio. Esta técnica de medición se llama MIDAS, y el proceso de poder establecer la profundidad más moderna se ha denominado como GADA, pero MIDAS es el de lo que estamos hablando ahora. Fue evaluado por Hassan Gilahawi, y observen ustedes, utilizando la longitud del septum membranoso se puede reducir la necesidad de marcapaso desde 19% hasta un 3%, como este comparativo lo muestra. ¿Cómo entregar una válvula a balón expandible? Básicamente la más nueva que tenemos en el mercado, que es la S3, tiene tiene una marca que está equidistante entre los extremos de la válvula. Nosotros, la recomendación es que ese punto esté alineado al plano anular. Estaríamos ahí hablando de una distribución 40-60, 40 en el ventrículo y 60 en la aorta. Si queremos una implantación ligeramente más alta, tenemos que alinear la parte distal de ese punto de referencia con el plano anular, y nos dará una relación 30-70, que probablemente sea la más adecuada para disminuir de marcapaso, preservando la seguridad de evitar la fuga paravalvular. La técnica de implantación de una válvula autoexpandible clásicamente se dividía en dos partes,
una lenta, la primera parte de inflado lento y después rápido cuando ya se encontraba, había contacto en los bordes. Bueno, Bianchi ha descrito algo que a mí me parece significativo en los casos más complejos, con mayor volumen de calcio, que es un inflado lento, después un inflado más rápido que correspondería casi a las 2/3 partes del tiempo de inflado, y la parte final que es un inflado corto pero más rápido, que es cuando ya hace contacto y cuando observamos que la acomodación de calcio o que el calcio se está acomodando de manera adecuada en los senos de Valsalva por la fuerza radial que tiene este tipo de válvula. Y la técnica de GADA implantación lo que hace es aumentar la coaxialidad del sistema de entrega con el plano anular, es el overlapping del seno coronariano derecho-izquierdo y se deja solo al no coronariano. Esto es muy importante. Eh, Prácticamente se está usando con mucha frecuencia, pero esto es más en el grupo de válvulas autoexpandible que en este ejemplo que trata de demostrar que es factible también con balón expandible. Es cierto, es más común para las autoexpandibles, pero de alguna manera se podría utilizar también con... Y para concluir, sin lugar a dudas que la imagen y los aspectos técnicos de éxito en TAVI están determinados por la estrategia, por el juicio clínico, la expertise y por el gran análisis de imagen que se tiene que tener. Y la respuesta a los tres cómo optimizar el posicionamiento, es muy importante, cómo mejorar el comportamiento hemodinámico de la válvula, ahí depende mucho del criterio del experto endovascular en seleccionar el tipo de válvula de acuerdo a la condición angiotomográfica. Y el último es cómo reducir las complicaciones, que creo que es algo muy importante entendiendo que cada vez la indicación de este tipo de válvulas se asocia con pacientes de... Antes de concluir, quiero agradecer nuevamente por esta fina invitación y espero que puedan aprovechar la información relacionada de la imagen a este tipo de procedimiento que cada vez se hace más.